Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 31, Explosión. Edward sospechaba que había oído mal. Por un momento, se quedó perplejo. ¿Comillas OMS? Vizconde Glaint, confirmó Xio con firmeza. Yo también me sorprendí. No sois amigos. Algo así. Para ser precisos, el vizconde Glaint era amigo de Audrey. Edward simplemente se aprovechaba de ella. Jamás esperó que este tipo fuera tan hipócrita. Fingía ser amable en apariencia mientras tramaba a sus espaldas. ¡Qué astutas maquinaciones! Y pensar que incluso consideré devolverle el favor consiguiéndole una fórmula de boticario. Comillas espera, no. En realidad, él y el vizconde Glaint no se conocían. La última vez que se vieron, Edward estaba bajo los efectos de la poción multijugos, disfrazado de otra persona. Comillas porque iba a poner precio a mi cabeza. Xio negó con la cabeza. Casualmente vi a uno de los sirvientes del vizconde Glaint preguntando por el estado de la recompensa. Edward se quitó el sombrero e hizo una leve reverencia. Gracias, señorita Xio. Tengo otros asuntos que atender, así que me retiro. Le entregó un papel. Este es el conjuro para invocar a mi mensajero. Si tiene algún asunto urgente, puede realizar un ritual para enviarme un mensaje. Tras explicar el método de invocación, hizo hincapié varias veces en lo siguiente. Recuerde, utilice el servicio de mensajería únicamente para asuntos urgentes. Lo entiendo, lo entiendo. Ya lo has repetido como 3 veces, respondió Xio, algo exasperado. Coma porque es caro. Force, aún recostado perezosamente en el sofá, lo despidió con un bostezo. Adiós. De vuelta en la posada, Edward no perdió el tiempo y enseguida comenzó a preparar la poción del maestro de las trampas. Usando el mismo equipo alquímico de antes, respiró hondo y comenzó el proceso, siguiendo la secuencia habitual, primero los ingredientes auxiliares y luego el ingrediente principal. Chisporrotear. A medida que el vapor y las olas de calor aumentaban, el líquido viscoso del caldero se calentó hasta alcanzar temperaturas abrasadoras, para luego enfriarse rápidamente al instante siguiente, condensándose en una gota de líquido de color púrpura pálido. Una vez que todo se calmó, Edward vertió cuidadosamente hasta la última gota en una botella de vidrio transparente que había preparado. Tras comprobar que la temperatura era estable, echó la cabeza hacia atrás y bebió la poción de un trago. A diferencia de la última vez, esto no se sintió diferente a beber agua. Ningún sabor extraño, ninguna sensación inusual, ninguna experiencia extracorpórea, ningún susurro incomprensible, solo el breve destello de aquella misteriosa puerta ante sus ojos. Era casi demasiado tranquilo. Instantes después, Edward sintió que su espiritualidad total se había duplicado aproximadamente. Había avanzado con éxito a la secuencia 8, maestro de trucos. Trickmaster le otorgó a Edward múltiples habilidades de Beyonder a la vez. Quema en los objetos, con una llama escarlata. Congelación, congela al objetivo. Niebla, crea niebla. Viento, crea un viento ligero. Flash, crea un destello. Descarga eléctrica, descarga al objetivo. Rebote, hace que el objeto objetivo rebote. Y, tumble, hace que el suelo bajo el objetivo se vuelva resbaladizo, que parecía más bien un amuleto de tropiezo extrañamente fuera de lugar. ¿No son estos solo incendio, Glacius, Nebulus, Ventus, Lumos, Fulmen y Leglock Jinx? Edward se sintió un poco decepcionado. Probó casualmente algunas de estas habilidades y luego intentó lanzar algunos de los hechizos correspondientes del mundo mágico, incendio, Glacius, etc. Como era de esperar, no hubo mucha diferencia. De hecho, los hechizos mágicos eran incluso más poderosos que las habilidades de estos Beyonders. Ninguna mejora en absoluto. Espera un segundo. Los hechizos que acaba de lanzar, parecían un poco más fuertes que antes. Inmediatamente volvió a lanzar incendio, observando atentamente el efecto. Esto es, el poder de las habilidades del Beyonder acumulándose sobre el hechizo correspondiente. Edward probó rápidamente otros hechizos. Como era de esperar, toda la magia que coincidía con las habilidades del maestro de las trampas había aumentado su poder en cierta medida. Se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos, con un destello de alegría en los ojos. A medida que avance, estas habilidades seguirán fortaleciéndose, y cuando se combinen con la magia. El futuro se ve prometedor.
Además de estas habilidades, Edward también notó que su cuerpo se había vuelto más ágil, lo cual le resultaba útil tanto para lanzar hechizos con mayor rapidez como para realizar trucos de ilusionismo con el fin de engañar al público. Presionando sus dedos contra sus sienes, continuó asimilando la información que le proporcionaba la poción. La última habilidad, libre, al consumir espiritualidad, podría liberarse de los efectos de control. Cuanto más cerca estén los niveles de secuencia entre él y el oponente, mayor será la probabilidad de éxito. Tal como se esperaba. El avance a la secuencia 8 le había otorgado una habilidad completamente nueva. Si bien no era tan absurda como torpeza, seguía siendo una habilidad de primer nivel en combate real. Primero, torpeza, ahora, libertad, avanzar a la secuencia 7 traería también otra nueva habilidad. Pero, ¿de dónde provenían esas habilidades adicionales? Y, en definitiva, ¿a dónde le llevarían? Por el momento, no había respuestas. Esto concluyó todas las habilidades otorgadas por Trickmaster. Algunas fueron delicias esperadas, otras sorpresas inesperadas, pero la ganancia real e innegable fue la duplicación de su espiritualidad. Comíllase, ¿ya he digerido la mitad de la poción del maestro de las trampas? No tardó en comprender el motivo. Las habilidades Beyonder de Trickmaster se superponían significativamente con la magia. Cada vez que había lanzado un hechizo antes, había actuado inconscientemente de acuerdo con la naturaleza de Trickmaster, digiriendo la poción de forma preventiva. La razón por la que solo había digerido la mitad probablemente se debía a una diferencia clave. En el mundo de Harry Potter, se suponía que los magos debían esconderse lo máximo posible, evitando el contacto con el mundo no mágico. Los ilusionistas, por otro lado, necesitaban actuar frente a un público y usar sus habilidades para engañar a la gente. En otras palabras, Trickmaster necesita público. En la historia original, Force había ido a circos y teatros para actuar como maestro de ceremonias. ¿Y para Edward? Debería seguir el mismo camino. En Pressborough, la lujosa mansión de Earl Hall. Comillas, ¿ya eres la secuencia 8? El tono de Audrey estaba cargado de envidia. Comillas, solo ha pasado una semana. Aunque sabía que tu poción se digirió por completo al beberla, no puedo evitar sentir celos. Me convertí en Beyonder muchas semanas antes que tú. Tuve suerte, dijo Edward sonriendo. Tú tampoco deberías estar lejos de avanzar, ¿verdad? Suspiró. Todavía necesito la glándula pituitaria de una salamandra arcoíris. Ya le escribí a mi hermano al respecto, pero no tengo ni idea de cuándo la conseguiré. Edward la consoló brevemente antes de revelarle lo que había averiguado. El vizconde Glaint había puesto precio a su cabeza. Imposible. La primera reacción de Audrey fue de incredulidad. Comillas, él, ni siquiera te conocía en ese momento. Edward se encogió de hombros. Yo tampoco lo entiendo. Estoy pensando si debería seguir el plan de la señorita Xio y entregarme. Así podré llegar al fondo del asunto. El interés de Audrey se despertó de inmediato. Comillas, quiero entrar. De acuerdo, pero mañana nos dirigimos a mi mundo. Planificaremos bien cuando regresemos. La emoción de Audrey se disparó. Sacó una pequeña maleta de debajo de la cama y sonrió. Ya lo tengo todo hecho. Solo tengo que coger esto y listo. Abrió la maleta, revelando un espacio ampliado gracias al encantamiento de extensión indetectable, del tamaño aproximado de una habitación pequeña. Dentro había algunos muebles básicos, una mesa, sillas, un armario y una cama. Una cama repleta de monedas de oro y joyas. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Eso es para contrarrestar los efectos secundarios de usar mi varita. Comillas, pero ¿de dónde sacaste tantas monedas de oro de golpe? Edward no tenía ninguna duda de que Audrey podía permitirse esa cantidad de libras de oro, pero por lo que recordaba de la novela original, acumular tal cantidad de monedas no era tarea fácil. Yo los tomé prestados de la bóveda privada de mi padre. Como para dar mayor contundencia a sus argumentos, alzó la voz. Ni siquiera los usa. En el peor de los casos, simplemente aceptaré un poco menos cuando herede mi parte de la herencia familiar en el futuro. Señorita Hall, usted es una hija ejemplar. Su padre aún está en la flor de la vida, y usted ya está pensando en su herencia. ¿Qué hija tan maravillosa tiene? Audrey notó su expresión e inmediatamente infló las mejillas. Comillas, ¿qué estás pensando? Recibo una buena paga cada año, ¿de acuerdo? Se la devolveré cuando reciba mi próxima asignación. Por cierto, cambió rápidamente de tema. ¿Cómo consigues sacar exactamente lo que necesitas de tu espacio ampliado? Yo siempre tengo que meterme dentro para buscar las cosas.
Edward metió la mano en su maleta y sacó una moneda de oro. Esto es simplemente una invocación silenciosa, sin varita, acción. No tienes ni idea de cuánto tiempo practiqué antes de poder dominarlo. Por eso tampoco he ampliado más el espacio. Si es demasiado grande, los objetos se alejan demasiado y el hechizo pierde efectividad. Audrey lo entendió de repente. Así que así es como funciona. Hablando de magia, la situación con el hijo del dios maligno me dio una idea. Cuando regresemos esta vez, quiero preguntarle al señor Ollivander si es posible modificar las varitas, tal vez convertirlas en anillos. Así serían más prácticas y seguras de llevar. Sin embargo, Audrey miró sus delicados dedos con preocupación. Pero, ¿y si alguien te lanza Spellarmus? ¿Podrían desarmarte accidentalmente todo el dedo? Oh. Edward se quedó paralizado, rascándose la cabeza con incomodidad. Espera, esa es la verdadera razón por la que las varitas nunca se convirtieron en anillos. Tras otra comida en casa de Audrey, finalmente regresó a la posada. En cuanto a la lujosa villa en Empressborough, no se quedaría allí en un futuro próximo. ¿Quién sabía cuándo podrían aparecer los miembros de la Orden Aurora? Desafortunadamente, el alquiler anual prepagado no era reembolsable. Dinero. Necesitaba encontrar una manera de ganar dinero. A medida que su secuencia avanzara, el costo de los materiales extraordinarios se dispararía. Si quisiera adquirir algún artefacto místico, sería aún más caro. Audrey no podría mantenerlo para siempre. Acostado en la cama, daba vueltas y vueltas, pensando en maneras de ganar dinero. ¿Debería actuar como contrabandista entre los dos mundos? ¿Vender maletas encantadas con encantamientos de extensión indetectables? ¿O tal vez empezar a vender diversas pociones? La luz carmesí de la luna entraba a raudales por el ventanal, intensificando su inquietud. Incluso llegó a pensar en planear un robo para hacerse con un montón de oro de los duendes en el mundo de Harry Potter. No fue hasta las 2 o las 3 de la madrugada que finalmente se quedó dormido. Día siguiente, mediodía. Ciudad de Tingen, Club de Adivinación. Después del almuerzo, Klein llegó al club de adivinación como de costumbre. Tenía previsto realizar la prueba para la secuencia 8, payaso, próximamente, lo que significaba que no vendría por mucho tiempo más. Justo cuando saludaba a Angélica en la recepción, Cristina se acercó apresuradamente desde el salón. Tenía un aspecto mucho peor que la última vez que la había visto. Señor Moretti, Mego se lleva desaparecida una semana. Hoy le traje un mechón de su cabello, ¿podría intentar adivinarlo de nuevo? Klein se mostró sorprendida. Eso es imposible. Según mi última adivinación, debería haber llegado a casa hace mucho tiempo. La última vez que Cristina le informó de la desaparición de Megose, Klein había realizado una lectura de sueños. En la visión, vio claramente a Megose perderse en las afueras de Tingen antes de ser recogida y llevada a casa por un amable transeúnte. Pero, nunca regresó, dijo Cristina, con los ojos llenos de confusión. Sin embargo, no dudaba de las habilidades de Klein, a pesar de que su anterior predicción parecía haber sido errónea. Comillas, ¿pudo alguien haber interferido con la adivinación? La expresión de Klein se tornó seria. Inicialmente había supuesto que se trataba de un caso común de persona desaparecida, por lo que no había realizado la adivinación sobre la niebla gris. Pero ahora, la situación parecía más compleja de lo que creía. Señora Cristina, por favor espere un momento. Necesito lavarme la cara en el baño. Klein se dirigió hábilmente a su pasadizo secreto, cerró la puerta con llave y dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, ascendiendo por encima de la niebla gris. En primer lugar, utilizó el método del péndulo para determinar si su última adivinación se había visto afectada por alguna interferencia extraordinaria. El cristal amarillo giraba rápidamente en el sentido de las agujas del reloj, lo que indicaba que, efectivamente, había sido influenciado. A continuación, se recostó en la silla, tomó un mechón del cabello de Megose y comenzó a interpretar los sueños. Su visión se nubló. Klein se encontró inmerso en un paisaje onírico distorsionado y nebuloso. En la visión, Megose estaba de pie frente a una villa, llamando repetidamente a la puerta. La escena se hizo añicos y cambió, Megose estaba de nuevo frente a la misma villa, todavía llamando a la puerta. La visión cambió de nuevo. Megose se encontraba ahora frente a un almacén abandonado, empujando las pesadas puertas de madera. Dentro, una figura sombría de rasgos indistintos se giró para mirarla. En ese instante, la visión se hizo añicos. Un enorme ojo rojo sangre colgaba boca abajo tras una cortina de oscuridad. Un susurro caótico e informe brotó del vacío, arrollando a Klein como un maremoto. Klein explotó.
Capítulo 32, la hazaña de fuerza de Audrey. Klein salió bruscamente del sueño y se desplomó en su asiento, retorciéndose de dolor. Su cuerpo estaba cubierto de innumerables gusanos retorciéndose, al borde del colapso. Por encima de la niebla gris, fue como si un violento terremoto hubiera sacudido el lugar, el palacio se derrumbó con un rugido ensordecedor, el suelo se abrió para revelar un abismo de profundidad insondable, y unos susurros agudos y enloquecedores resonaron sin cesar desde su interior. Pasó un buen rato antes de que la niebla gris volviera a su silencio habitual. Los gusanos que se retorcían en el cuerpo de Klein desaparecieron, pero sus pensamientos seguían siendo caóticos, sentía que su cerebro estaba a punto de explotar. Desplomado débilmente en su silla, Klein estaba a la vez aterrorizado y desconcertado. El miedo provenía de sus acciones imprudentes, una vez más, había realizado una adivinación sobre una entidad que escapaba a su comprensión. La confusión, sin embargo, surgió de una simple pregunta: ¿por qué? Solo había adivinado el paradero de Megan, ¿cómo era posible que la situación hubiera escalado hasta este punto? Y lo peor de todo es que, a diferencia de sus anteriores y temerarias hazañas, que al menos le habían proporcionado algún conocimiento místico útil, esta vez lo único que había conservado era una estrofa de rap extraña e incomprensible. ¿De qué servía eso? ¿Acaso se suponía que debía debutar como rapero ahora? No puedo permitirme el lujo de estropear esto, de verdad que no. Klein se retiró apresuradamente de la niebla gris, con la intención de informar inmediatamente al capitán sobre este asunto. Sin embargo, justo cuando regresaba a la sala de adivinación, Angélica le entregó una carta. Señor Moretti, un niño acaba de entregar esto. Insistió en que se lo entregaran personalmente. ¿Comillas para mí? Klein abrió el sobre y, al leer su contenido, sus pupilas se contrajeron bruscamente. El mensaje, compuesto a partir de palabras recortadas de un periódico, decía: el viejo Neil está a punto de perder el control. Mientras Klein coqueteaba con la muerte por segunda vez, Edward y Audrey ya habían terminado sus preparativos, a la espera de su regreso al mundo de Harry Potter. Exactamente a las 3 de la tarde, la familiar sensación los invadió. Acompañado por la intensa sensación de caer, la visión de Edward se nubló momentáneamente antes de aclararse de nuevo. Estaba de vuelta en la sala de los menesteres de Hogwarts. Al observar el entorno, familiar pero a la vez ligeramente desconocido, Edward dejó escapar un suave suspiro. Uf, ya estamos de vuelta. En ese momento, aquella información extraña e inexplicable volvió a aflorar en su mente. La próxima vez que viajara entre mundos, la duración de su estancia en cada uno aumentaría a 18 días. ¿Será porque me he convertido en un Beyonder y he avanzado a la secuencia 8? ¿Pero por qué 18 días? Este número no tiene ninguna correlación aparente con 15. Los 3 días adicionales no parecen seguir ningún patrón discernible, a menos que cada viaje añada 3 días. Sigo prefiriendo estar aquí. Audrey salió de la bolsita de cuentas, respiró hondo y luego sonrió. Al menos no tiene ese persistente olor a humo de carbón como el Backlund. Edward suspiró con impotencia. Comillas, lo único que huelo es el polvo acumulado durante medio mes. ¡Qué asco! Con un simple movimiento de su varita, la sala de los menesteres quedó impecable al instante. Audrey soltó una risita de repente, como si recordara algo divertido. Durante las últimas semanas, he estado usando magia para limpiar mi habitación todas las mañanas. Las criadas siempre se quedaban tan perplejas cuando entraban, pero aún así tenían que volver a ordenar todo. Comillas, mis vestidos eran iguales, los usaba todo el día, incluso para un baile, pero cuando me los quitaba por la noche, lucían tan impecables como si acabaran de salir del armario. Desafortunadamente, por muy limpios que estuvieran, solo podía usarlos una vez, aunque algunos me gustaban mucho. Si tan solo pudiera dominar correctamente los hechizos de cambio, podría ponerme mis atuendos favoritos cuando quisiera. Conversando informalmente, los dos salieron de la sala de los menesteres y se dirigieron al despacho de la profesora McGonagall. Justo cuando llegaban a la puerta, ésta se abrió de golpe. Un pequeño gato negro salió disparado como una flecha, con un diminuto pez entre las manos, mientras pasaba velozmente junto a Edward y Audrey en un instante. Justo detrás, un gato atigrado salió disparado, soltando un agudo comillas miau. Sus brillantes ojos resplandecían de emoción. La repentina aparición de Edward fue claramente inesperada. El gato atigrado se detuvo bruscamente, clavando sus patas delanteras en el suelo. Luego, con un movimiento rápido, realizó una voltereta hacia atrás perfecta antes de aterrizar con gracia.
En cuanto tocó el suelo, su cuerpo se alargó y se transformó en nada menos que la profesora McGonagall. Ejem. Se ajustó las gafas, con un aire algo incómodo. Oh, señor Edward, señorita Hall, han regresado, justo ahora. La profesora McGonagall señaló en la dirección en la que Lilith había desaparecido, dudando un momento antes de decir, ella. Lo siento, profesora McGonagall, Lilith se estaba portando mal otra vez, ¿verdad? Edward asumió la responsabilidad rápidamente. Gracias por cuidarla mientras estuve fuera. Bueno, no fue mucha molestia. La profesora McGonagall recuperó su compostura habitual. El trimestre empieza mañana. Señorita Hall, ¿ha reunido todo el material necesario? Audrey respondió de inmediato, sí, profesora McGonagall. La profesora asintió con satisfacción y los condujo a su despacho. Bien, mañana te asignarán a tu casa como estudiante de intercambio, así que no llegues tarde. Ah, y señorita Hall, te quedarás en la misma habitación que antes, pero después de la ceremonia de selección te mudarás a tu nuevo dormitorio. Claro que preferiría que te quedaras en Gryffindor, tendrías unos compañeros de casa encantadores entre los pequeños leones de Gryffindor. Audrey hizo una leve reverencia. Entendido. Gracias, profesora McGonagall. Sé que, dada tu edad y talento, empezar como alumno de primer año puede resultarte extraño. Sin embargo, el profesor Dumbledore y yo hemos acordado que este primer semestre servirá como periodo de transición. Al final del semestre, evaluaremos tu dominio de la magia y te reasignaremos según corresponda, tal como hicimos con el señor Edward. De hecho, él ya podría ser un alumno de sexto año. Edward se rascó la cabeza con incomodidad. Profesor, hace que parezca que estoy intentando quedarme atrás a propósito. La expresión de la profesora McGonagall se tornó seria. En absoluto. De hecho, apruebo totalmente tu decisión de no adelantarte. A diferencia de muchos de tus compañeros, que suelen ser demasiado imprudentes y arrogantes como para concentrarse adecuadamente en sus estudios. Gracias por el apoyo, continuó Edward. Por cierto, profesor, Audrey ha estado teniendo dificultades con la transformación. ¿Le importaría que le pidiera ayuda? Una rara sonrisa apareció en el rostro de la profesora McGonagall. Como profesora de transformaciones, siempre recibía con agrado a los estudiantes deseosos de aprender. Por supuesto, mi puerta siempre está abierta. Tras despedirse de la profesora McGonagall, ambos se dirigieron a la sala común de Gryffindor. Justo cuando doblaban una esquina, una sombra negra saltó repentinamente a los brazos de Edward, maullando ruidosamente antes de intentar morderle la oreja. Edward suplicó rápidamente clemencia. Comillas hay. Tranquila, tranquila, Lilith. No me muerdas la oreja. Tendría que vacunarme. Lilith, sin embargo, no tenía intención de dejarlo escapar. Se aferró a su oreja y maulló furiosa, moviendo la cola con irritación. Comillas miau, coma. Comillas miau, miau, coma. Comillas miau, miau miau miau, comillas. Comillas me equivoqué, me equivoqué. No debí haberte dejado atrás. La próxima vez, te llevaré conmigo a donde quiera que vaya, ¿de acuerdo? Por desgracia, Lilith era, al fin y al cabo, una gata bastante inteligente. Era imposible que comprendiera una promesa tan compleja. Edward la convenció durante un rato y finalmente sacó un trozo de pollo seco. Solo entonces Lilith soltó su oreja y se fue trotando alegremente a tomar el sol mientras mordisqueaba su golosina. Edward miró al sol que salía y dijo, mientras aún hay tiempo, necesito ir al callejón Diagon a comprar una varita nueva. ¿Quieres descansar aquí o venir a dar un paseo? Audrey apretó ligeramente los puños y dijo, una vez que estemos de vuelta en Backlund, tendré tiempo de sobra para descansar. Muy bien, entonces busquemos a Fawkes para que nos ayude. Justo cuando daban unos pasos hacia adelante, Edward se detuvo de repente. Esperen, déjenme probar algo primero. Agarró la muñeca de Audrey y, con un chasquido seco, desaparecieron del castillo de Hogwarts. Callejón Diagon, tienda de varitas Ollivanders. Edward y Audrey aparecieron de la nada, y su repentina llegada provocó una ráfaga de viento que derribó una pila de cajas de varitas que estaban cerca. Por suerte, Ollivander reaccionó con rapidez y, agitando su varita, las devolvió a su sitio. Funcionó. Usar la espiritualidad para lanzar el hechizo de aparición había eludido por completo las protecciones anti-aparición de Hogwarts. Oh, Edward, muchacho, dijo Ollivander, frotándose el desaliñado cabello blanco. La próxima vez que te aparezcas, intenta aterrizar frente a la tienda. Vale, lo siento, se disculpó Edward apresuradamente, aunque su rostro reflejaba emoción. La magia
Aparición de Hogwarts no tiene efecto sobre la aparición impulsada espiritualmente. Eso significa que otros hechizos lanzados a través de la espiritualidad también podrían producir resultados inesperados. ¿Podría esto significar que puedo derrotar a Voldemort yo solo? Su desbordante fantasía fue interrumpida por la voz de Ollivander. Entonces, Edward, ¿qué te trae por aquí hoy? Mi varita quedó destruida, respondió Edward. Necesito una nueva. Ollivander pareció sobresaltado. ¿Comillas destruido? ¿Qué pasó? ¿Acaso el ministerio lo rompió por violar la ley mágica? No, no, nada de eso. Me encontré con una criatura mágica durante mis viajes. Se tragó mi varita entera. Oh, qué lástima, suspiró Ollivander. Lo ideal es que la varita de un mago lo acompañe toda la vida. La primera varita siempre es la que mejor le sienta, ninguna segunda varita se sentirá igual. Edward se quedó paralizado. La pérdida de su varita le pesaba de repente. Desde que aprendió su primer hechizo hasta que dominó diversos encantamientos y transfiguraciones, esa varita lo había acompañado en cada paso del camino. Ese maldito pájaro negro. Bueno, ¿tienes alguna varita parecida a la de Audrey? ¿Alguna hecha a mano de forma única? Preguntó con esperanza. Audrey, al comprender la situación, levantó su varita de hueso de dragón y la hizo girar ligeramente. Ollivander se encogió de hombros. He experimentado con muchos diseños personalizados en el pasado, pero solo el suyo fue un verdadero éxito. Los demás, bueno, ni siquiera pudieron fabricar un lumos sencillo. Ah, Edward suspiró con resignación. Está bien, entonces usaré la misma varita de antes, Blackthorn, núcleo de pluma de Fénix, 14 pulgadas y 3/4. Muy bien. Con un chasquido de dedos de Ollivander, una cinta métrica salió volando y comenzó a tomar las medidas de Edward. Espere, señor, dijo Edward, confundido. Voy a recibir la misma varita que antes. ¿Aún tenemos que medirlo todo de nuevo? Por supuesto, respondió Ollivander. Tus proporciones corporales han cambiado desde hace 3 años. Comillas, pero no acabas de decir que la primera varita de un mago es siempre la más adecuada. Ollivander hizo una pausa y luego parpadeó mirándolo. Ah, bueno, así es la magia. Audrey no pudo contener la risa y soltó una risita. Normalmente, era ella quien intentaba persuadir, pero ahora le tocaba a Edward quedar completamente desconcertado por el razonamiento de otra persona. Sin otra opción, Edward permitió que Ollivander continuara con su trabajo. Mientras tanto, le preguntó, señor Ollivander, ¿ha intentado alguna vez fabricar una varita con una forma diferente, como un anillo o una pulsera? Así sería más fácil de llevar y más práctica para lanzar hechizos. Lo he intentado, dijo Ollivander, pero las varitas fabricadas de esa manera no solo no funcionaban correctamente, sino que además tenían un efecto secundario desafortunado, cualquier hechizo lanzado se volvía contra el usuario. Una vez intenté lanzar un simple hechizo de aturdimiento con una varita, anillo, y terminé inconsciente durante todo un día. ¿Qué causó eso? Ollivander se acarició la barbilla pensativo. Una varita sirve como conducto para la magia, extrae el poder del mago y lo canaliza por un extremo, dirigiendo el hechizo hacia afuera. Pero si una varita tiene forma de anillo, con sus dos extremos conectados, cualquier hechizo lanzado entra en un bucle de retroalimentación infinito, hasta que se descarga de vuelta sobre quien lo lanzó. Bueno, esa es la forma más sencilla de explicarlo. Porque esto de repente suena a ciencia. Ya veo, murmuró Edward. Reflexionó un momento y luego preguntó, ¿y si tuviera forma de nudillos de latón? Si el anillo tuviera una pequeña protuberancia, ¿funcionaría correctamente? De esa forma, se podrían lanzar hechizos a puñetazos. Ollivander lo miró fijamente, como si realmente intentara imaginárselo. Luego se secó el sudor inexistente de la frente y dijo, ni siquiera puedo imaginar cómo serían los duelos de magos si eso se pusiera de moda. Eso sería muy poco propio de una dama. No, muy aterrador. Audrey se estremeció al pensar en sí misma lanzando el hechizo Estupefi mientras daba un puñetazo. Eso no es magia en absoluto. ¿Cómo debería describirlo? Tenía una cierta estética posmoderna, como si Audrey Hepburn realizara una hazaña legendaria de fuerza bruta. Capítulo 33, Bienvenido a mi mundo. Media hora después, Edward finalmente recibió su nueva varita. Seguía siendo de madera de endrino con núcleo de pluma de fénix, pero su longitud había cambiado, ahora medía 11 pulgadas. No pudo evitar sentirse algo inquieto. Ahora va a ser aún más difícil esconderlo bajo la manga. Serán 19 galeones, gracias.
La primera varita para los jóvenes estudiantes de Hogwarts suele costar alrededor de 7 galeones debido al descuento para nuevos alumnos. Sin embargo, al comprar una segunda varita, el precio vuelve al precio de mercado habitual, que suele rondar los 20 galeones. Tras pagar, Edward dudó un instante antes de preguntar, «Señor Ollivander, ¿por casualidad tiene alguna varita defectuosa o averiada? Me gustaría comprarlas para investigar». Comillas MMM. La expresión de Ollivander se ensombreció al instante. Las arrugas de su rostro parecieron acentuarse y sus ojos plateados ardían de disgusto. Comillas varitas fallidas, Edward, ¿estás cuestionando mi habilidad para fabricar varitas? Desde el día en que heredé formalmente este taller, jamás he producido una sola varita fallida. Lo siento, no lo decía en ese sentido, se disculpó Edward rápidamente, pero luego añadió con cierta timidez. Pero, antes de que heredaras la tienda, mencionaste antes que tenías algunos defectuosos. Una fugaz expresión de incomodidad cruzó el rostro de Ollivander. Agitó los brazos dramáticamente como para reforzar su argumento. Comillas, eso fue simplemente porque estaba realizando experimentos. Sí, probando nuevos materiales, nuevos núcleos de varitas, incluso, varitas con forma de anillo. Edward adoptó una expresión de máximo respeto. Lo entiendo perfectamente. Un gran artesano debe explorar todas las posibilidades. Así que, ¿estarías dispuesto a venderme algunas de esas piezas experimentales? Espera aquí. Ollivander resopló antes de subir por una pequeña escalera de madera hasta los estantes superiores. Unos instantes después, regresó con 5 cajas, que prácticamente le metió a Edward en los brazos. Si de verdad quieres estudiar la fabricación de varitas, empieza con estas varitas de material estándar. Serán 5 galeones. Edward pagó sin dudarlo y consiguió 5 varitas defectuosas, perfectas para recompensar a sus mensajeros. Para mayor seguridad, también compró 3 varitas completamente funcionales, incluyendo una réplica idéntica de la suya, por si acaso su exigente mensajero se negaba a aceptar sustitutas. Después, reunió los ingredientes para preparar la poción multijugos, compró una tanda ya preparada y, finalmente, él y Audrey se dirigieron al caldero chorreante. Como punto de entrada para la mayoría de las brujas y magos nacidos de muggles, el caldero chorreante era estrecho y mugriento. Audrey no entendía por qué el dueño no se tomaba unos segundos para lanzar un simple encantamiento limpiador. A su alrededor, algunos hombres ebrios estaban sentados en mesas, bebiendo y charlando entre sí. Algunos alzaron la vista hacia Audrey, momentáneamente cautivados por su belleza, pero la mayoría pronto volvió a lo suyo. Unos pocos levantaron sus jarras en un breve y cortés saludo. Edward caminó a grandes zancadas hacia la entrada, y luego se dio la vuelta con una sonrisa traviesa. Audrey, ¿estás preparada para ver la verdadera cara de este mundo? ¿Comillas qué? Sin responder, empujó la puerta de madera del bar para abrirla. A medida que los tonos dorados del sol poniente inundaban el paisaje, la visión de Audrey se llenó de repente de imponentes rascacielos, calles bulliciosas e interminables flujos de automóviles. 1991, Londres. Charing Cross Road. De pie en el umbral del caldero chorreante, Audrey contempló con asombro el deslumbrante paisaje urbano que se extendía ante ella. Según su conocimiento previo, Backlund había sido la ciudad más grande y próspera del mundo. Sin embargo, comparada con este bosque de rascacielos, Backlund no parecía más grande que un pueblo de provincias. Ella, que siempre se había considerado una refinada habitante de la ciudad, ahora se sentía como una paleta de pueblo despistada que se adentraba en un mundo desconocido. Este lugar. La abrumadora disparidad entre sus expectativas y la realidad la dejó momentáneamente sin palabras. El castillo de Hogwarts está aislado del mundo exterior, explicó Edward, estirando los brazos mientras retrocedía hacia la bulliciosa calle. La magia mantiene a los muggles a raya, y la vida allí ha permanecido inalterada durante siglos, antigua, tradicional, casi congelada en el tiempo. Pero aquí, puedes pensar en ello como un Backlund que ha avanzado durante varios cientos de años, un mundo que se ha desarrollado a una velocidad asombrosa, uno que ha dejado a los magos muy atrás. Su sonrisa se ensanchó mientras extendía los brazos dramáticamente. Señorita Audrey Hall, bienvenida a mi mundo. Media hora después, Audrey finalmente logró calmarse. Mientras caminaban uno al lado del otro por las animadas calles, sus ojos verde esmeralda se movían rápidamente en todas direcciones, abrumada por todo lo que veía. Un carruaje que se mueve sin caballos. Eso debería ser un tren, no, pero, ¿por qué es tan pequeño?
Letreros luminosos de colores colgando por todas partes. Faroles de gas, pero ¿por qué brillan en tantos colores diferentes? Edificios que se elevan decenas de pisos hacia el cielo. ¿Cómo demonios los construyeron tan altos? Al caer la noche, las calles se iluminaron con un caleidoscopio de letreros de neón y escaparates resplandecientes. Inmersa en aquella escena deslumbrante, Audrey comprendió por fin lo que significaba estar en otro mundo, un lugar completamente distinto de Loen, más allá de todo lo que jamás había imaginado. Esa sensación de ser un paleto de pueblo en la gran ciudad no hizo más que intensificarse. Durante el resto del día, Edward llevó a Audrey a un recorrido por Londres. Ella era como una niña con una curiosidad insaciable, bombardeándolo con preguntas sobre todo, desde historia y arquitectura hasta tecnología y costumbres locales. Finalmente, Edward se dio por vencido y simplemente le compró algunos libros para que pudiera leer por su cuenta. Cuando las luces de la ciudad comenzaron a atenuarse, Audrey siguió a Edward a regañadientes de regreso a Hogwarts, con el corazón rebosante de una admiración y una añoranza renovadas por este mundo. Esa noche, se quedó dormida soñando con el futuro. A la mañana siguiente. Al amanecer, Edward y Lilith fueron sacados bruscamente de la cama. El chico, medio dormido, y su gato adormilado entraron tambaleándose en la sala común, aún con los ojos legañosos. Edward se frotó los ojos y bostezó. Señorita Audrey Hall, gruñó, este comportamiento suyo no es propio de una dama. No le pega nada a su nobleza. Audrey se sacudió el cabello rubio y sonrió. Pero esto no es Backlund, y no soy ninguna señorita aristocrática. Ahora mismo, solo soy una alumna de primer año de Hogwarts. Bueno, entonces, ¿qué quiere nuestra querida estudiante de primer año tan temprano por la mañana? Audrey levantó ligeramente la barbilla. Según Hogwarts, una historia, desde la década de 1830, los alumnos de primer año llegan tradicionalmente a la estación de Uxmeade en el expreso de Hogwarts y luego cruzan el lago Negro en barco hasta el castillo. Edward se pellizcó el puente de la nariz. Pero, ya estamos en Hogwarts. ¿No crees que sería mucho más interesante experimentarlo en persona? Preguntó, tomando a Lilith en brazos y acariciando el pelaje de la gata adormilada. ¿Qué piensas, Lilith? Lilith dejó escapar un perezoso miau, se acomodó en los brazos de Audrey y enseguida volvió a dormirse. Edward suspiró. Coma de acuerdo, lo que tú digas. Como de costumbre, Edward primero los transportó mediante aparición al callejón Diagon y luego hizo señas a un coche para que los llevara a la estación King's Cross. Aunque Audrey había tenido contacto con coches la noche anterior, seguía completamente fascinada por ellos. ¿Crees que algún día habrá automóviles en mi mundo?, reflexionó. Si traigo uno y se lo entrego a la iglesia del vapor y la maquinaria, ¿crees que podrían aplicarle ingeniería inversa? Edward reflexionó un momento antes de responder, sería difícil, les falta una fuente de energía clave, el petróleo. Esa era también la razón por la que el emperador Roselle no había podido impulsar más el avance tecnológico. Qué lástima, suspiró Audrey, acariciando distraídamente el suave pelaje de Lilith. Me encantaría traerle una como regalo a mi padre, pero sé que eso solo te traería problemas. O peor aún, pensó Edward, el dios del vapor y la maquinaria lo convertiría inmediatamente en uno de sus bienaventurados, declararía obsoleta la iglesia del vapor y la maquinaria y la rebautizaría como la iglesia de la tecnología. Incluso podría cambiarse el nombre a sí mismo, convirtiéndose en el dios de la tecnología. 10 AM, estación King's Cross. Como ninguno de los dos llevaba equipaje, se movieron rápidamente por la estación. Audrey se desenvolvió sin problemas, pues claramente había hecho sus deberes con antelación. En el andén 93-4, el expreso de Hogwarts, de color rojo intenso, permanecía junto al bullicioso andén, con el vapor silbando de su carrocería de hierro. La placa dorada en el lateral del tren decía: Expreso de Hogwarts, salida a las 11 en punto AM. La plataforma estaba repleta de estudiantes, todos ataviados con túnicas de mago. Algunos tenían tan solo 10 años, mientras que otros aparentaban 16 o 17. Muchos llevaban mascotas, principalmente gatos y búhos, cuyos maullidos creaban una ruidosa sinfonía. Lilith, visiblemente irritada por el alboroto, entreabrió un ojo. Observó a la multitud, luego se cubrió los oídos con las patas delanteras y se acurrucó aún más en los brazos de Audrey. Los 3 primeros compartimentos ya estaban repletos de estudiantes, algunos asomaban la cabeza por las ventanas para charlar con sus familias, otros reían y jugaban dentro. Audrey suspiró. Nunca antes había visto tantos niños juntos en un mismo lugar.
Tengo que decir que hay demasiado ruido. Encontraron un compartimento más tranquilo, y Audrey se sentó junto a la ventana, observando atentamente a los transeúntes. Ese chico de pelo plateado debe ser de una familia adinerada. Su expresión es arrogante, como si menospreciara a todos. Ese niño bajito y regordete, su abuela lo trajo aquí, y en el corto trayecto desde el andén hasta el tren, ya se le han caído varias cosas. Descuidado, mala memoria. Las gemelas de allí tienen un aspecto ligeramente diferente al resto. Se parecen a la gente del continente austral. Una es vivaz y extrovertida, mientras que la otra es más reservada, pero comparten un rasgo en común, ambas parecen un poco vanidosas. Oh, esos 4 niños pelirrojos son de la misma familia. Su casa debe de ser increíblemente animada. Ese hombre de allí, parece perpetuamente agotado, pero tiene una mirada penetrante, es observador e inteligente. Comíllase, esa niña está con un anciano. Un momento, lo reconozco, es el dueño de ese bar mugriento y destartalado de ayer. Con un silbido agudo, el expreso de Hogwarts inició su viaje, llevando a sus pasajeros hacia el castillo de Hogwarts. Capítulo 34, la chica que acosaba. El expreso de Hogwarts atravesó a toda velocidad el desierto, dejando atrás la ciudad y la civilización. Poco después, 3 chicos entraron con aires de superioridad en el compartimento de Edward y Audrey. El que los encabezaba no era otro que aquel arrogante chico de pelo plateado, Draco Malfoy. Estaba presumiendo ante sus 2 secuaces, Crabbe y Goyle, de la cantidad de dinero que su padre había donado a Hogwarts y de cómo incluso Dumbledore tenía que escucharle. Justo cuando empezaban a dejarse llevar por la emoción, Crabbe y Goyle se detuvieron en seco, mirando fijamente a los ocupantes del compartimento. Malfoy frunció el ceño. ¿Comillas que están mirando ustedes dos con tanta curiosidad? Al darse la vuelta, vio a 2 estudiantes mayores que lo miraban fijamente. Se detuvo un instante, y lo primero que pensó fue, esa chica es deslumbrante. Pero enseguida se enderezó, alzando la barbilla con arrogancia. Soy Draco Malfoy, mi padre es Lucius Malfoy, uno de los miembros del Consejo de Hogwarts. ¿Podemos sentarnos aquí? Por supuesto. Edward les hizo un gesto para que se sentaran frente a ellos. Crabbe y Goyle flanqueaban a Malfoy a ambos lados mientras se sentaba. Miró a Audrey, con un atisbo de sorpresa en su expresión, antes de preguntar con incertidumbre, comillas perteneces a una de las 28 sagradas. Los 28 sagrados se referían a las únicas 28 familias de magos que, en la década de 1930, aún podían considerarse de sangre pura. Los Malfoy eran una de ellas y sentían un inmenso orgullo por su linaje. Audrey negó con la cabeza. Lo siento, no lo soy. La expresión arrogante de Malfoy reapareció al instante. Qué lástima. Verás, solo nuestras 28 familias son de magos de sangre pura. Se burló. Ah, en realidad, ahora son 27. Los Weasley perdieron su lugar hace mucho tiempo, míralos, con su pelo rojo desaliñado y sus caras pecosas. Son tan pobres que apenas pueden alimentar a sus propios hijos. En cuanto terminó de hablar, una voz furiosa rompió el silencio. Comillas Malfoy, ¿qué acabas de decir? ¿Quieres que te dé un puñetazo? Ron Weasley pasaba por allí y oyó el insulto de Malfoy. Su rostro se enrojeció de ira. Antes de que Malfoy pudiera responder, Crabbe y Goyle se pusieron de pie, crujiéndose los nudillos de forma amenazante. Ron Weasley, se burló Goyle, ¿quieres que te dé un puñetazo? ¿Tú? Ron dio un paso atrás involuntariamente, solo para chocar de frente con sus hermanos mayores, los gemelos Weasley. Uno de ellos sonrió. Oh, nuestro hermanito está a punto de librar su primer duelo hoy. El otro lo animó. Comillas vamos, Ron Nickins, saca tu varita, desafíalo a un duelo. El rostro de Ron se puso tan rojo que parecía que iba a desmayarse. Dudó un instante, buscando su varita, enterrada al fondo de su baúl, pero rápidamente se dio cuenta del problema, no conocía ni un solo hechizo. Al darse cuenta de ello, se puso aún más nervioso y de repente sintió el impulso de saltar por la ventana del tren. En ese momento, Edward interrumpió. Oigan, ustedes dos, ya basta. ¿Quieren que le pongan una amonestación a su hermanito en su primer día? El gemelo de la izquierda lo saludó con la mano. Comillas, Edward, ¿cuánto tiempo sin verte? No se suponía que ibas a visitarnos en la madriguera durante el verano. Nos has vuelto a dejar plantados. Sí, incluso hicimos algunos artículos nuevos para gastarte bromas solo para ti. No me digas que nos abandonaste por Cedric. La próxima vez, lo juro, la próxima vez. Edward rió con nerviosismo. El gemelo echó un vistazo al compartimento y,
Al ver a Audrey, sus ojos brillaron de admiración. O creo que nunca antes había visto a esta hermosa joven. ¿Es tu amiga? ¿O tu novia? Edward suspiró y se volvió hacia Audrey. Lo siento, estos dos son los gemelos Weasley. Así son ellos. Audrey, imperturbable, sonrió cortésmente. Soy Audrey Hall, amiga de Edward. Encantada de conocerte. Edward se puso de pie y empujó a los gemelos fuera del compartimento. Muy bien, vayan a buscarle un asiento a su hermanito antes de que haga aún más el ridículo. Mientras lo hacía, su mirada se desvió brevemente hacia el abultado bolsillo de la túnica de Ron. Ese debe ser Peter Pettigrew. Bueno, dado que la cronología ya es un desastre, mejor se lo cuento a Dumbledore más tarde. Espera un segundo. ¿Porque mi primer instinto siempre es denunciar a la gente? Maldita sea, debí haber estado pasando demasiado tiempo con Klein. Los gemelos se despidieron con la mano. Comillas, hasta luego. Qué lástima. La primera batalla de Ron-Nickins terminó en una aplastante derrota, por abandono. Ron, humillado, apartó a sus hermanos de un empujón, agarró su pesado baúl y se marchó dando pisotones. Una vez que los Weasley se marcharon, Malfoy resopló y se volvió hacia Edward. ¿De verdad te juntas con los Weasley? ¡Qué asco! ¡Qué vulgar! Dicho esto, se puso de pie y se marchó pavoneándose, mientras sus dos lacayos se apresuraban a seguirlo. Edward y Audrey intercambiaron miradas. Audrey suspiró. Supongo que en todos los mundos hay una buena cantidad de estos mocosos nobles y engreídos. Mi padre una vez quiso que me hiciera amiga de gente como él. ¡Qué aterrador! Edward sonrió con sorna. Comillas, te refieres al príncipe de Sac Augustus. Si no recuerdo mal, él te estaba cortejando, ¿no? Audrey asintió. Sí, pero nunca me cayó bien, aunque, para ser justos, era el más decente de los príncipes. La sonrisa burlona de Edward se amplió. Bueno, resulta que conozco un pequeño secreto sobre él. Audrey arqueó una ceja. Comillas, ¿qué secreto? Edward se inclinó y susurró. Es el tercer príncipe tuyo. Más tarde, se enamora de un hombre. Los ojos de Audrey se abrieron de par en par por la sorpresa. Comillas, ¿cómo? ¿Es eso posible? Ah, pero así es como funcionan las cosas en El Señor de los Misterios. Las brujas mueren por amor, los intrigantes mueren por lealtad, y este príncipe en particular, que se enamoró de una bruja, acabó muriendo en una conspiración. El resto del viaje en tren transcurrió sin mayores incidentes. Bueno, salvo por Hermione Granger, que andaba por ahí ayudando a Neville a buscar su sapo perdido y luego, de alguna manera, se metió en una pelea con Malfoy y sus compinches. Sinceramente, si leyeras fanfiction, pensarías que Hermione se pasó la mitad de su primer año buscando a ese maldito sapo mientras se metía en todo tipo de problemas ridículos. Edward, sin embargo, no era uno de ellos, porque en ese momento fingía estar dormido. Para ser sincera, Hermione en su primer año era un poco molesta. El expreso de Hogwarts atravesó a toda velocidad la naturaleza salvaje, dejando muy atrás la ciudad y los asentamientos humanos. Audrey apoyó la barbilla en la mano, contemplando por la ventana el paisaje que pasaba velozmente. El cristal reflejaba su delicado perfil, en armonía con la pintoresca vista exterior. Edward no pudo evitar mirarla de reojo varias veces. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron en el reflejo, apartó rápidamente la vista y cerró los ojos para echarse una siesta. El cielo exterior se fue oscureciendo gradualmente. A medida que la noche caía sobre la tierra, el tren redujo la velocidad hasta detenerse finalmente. Los pasajeros se abrían paso a empujones hacia las puertas, desembarcando en un pequeño andén con poca luz. Aunque el otoño acababa de empezar, el aire era inusualmente frío. Los alumnos de primer año se acurrucaban como codornices temblorosas, escondiendo la cabeza entre los hombros para protegerse del frío. Mientras tanto, Edward y Audrey ya se habían puesto sus abrigos de invierno. En ese preciso instante, se acercó una figura imponente que portaba una linterna. Comillas, primer año por aquí, Harry, por aquí, ¿estás bien? La barba de Hagrid se iluminó con una sonrisa. Vamos, síganme. ¿Hay algún otro alumno de primer año? Cuidado con dónde pisan. De acuerdo. Alumnos de primer año, por aquí. Señorita Hall, usted también, por favor, venga conmigo. Edward sacó su varita y lanzó un hechizo impermeabilizante sobre su abrigo. El resto del camino tendrás que caminar sola. Ten cuidado, puede estar resbaladizo. Entendido. Hasta luego. Audrey lo saludó con la mano antes de seguir al grupo de alumnos de primer año mientras descendían por un sendero empinado y estrecho.
Al final del sendero, la vista se abrió de repente para revelar un vasto lago negro. Al otro lado del agua, encaramado en la cima de una imponente colina, se alzaba la majestuosa silueta del castillo de Hogwarts. Sus numerosas agujas perforaban el cielo nocturno, y sus ventanas brillaban como un mar de estrellas. Así es como se ve el castillo de Hogwarts desde la distancia. Cuando Edward llegó al gran comedor, el lugar ya estaba abarrotado. Los estudiantes intercambiaban con entusiasmo historias de sus vacaciones de verano, algunos susurraban en voz baja, otros proclamaban a viva voz sus aventuras, llenando el salón de un animado murmullo. Justo cuando se acercaba a la mesa de Hufflepuff, Cedric Diggory le hizo una seña para que se acercara. Comillas, oye, Edward, por aquí. Era de dominio público que los alumnos de Hufflepuff solían pasar desapercibidos en Hogwarts, hasta el torneo de los Tres Magos, cuando Cedric le dio cierto reconocimiento a la casa. Y en cuanto a Edward, era prácticamente invisible incluso entre los Hufflepuff. Para empezar, su madurez mental era muy superior a la de sus compañeros, lo que le dificultaba relacionarse con un grupo de niños. Además, físicamente ya era unos años mayor que ellos. Como nunca buscaba activamente amistades, los demás tampoco se acercaban a él. La única razón por la que se llevaba bien con Cedric era que eran compañeros de habitación. Cedric lo saludó con un amistoso golpe en el hombro. Comillas, no te quedaste en la escuela durante el verano. ¿Por qué tomaste el tren? Edward le devolvió el abrazo y sonrió. Estaba acompañando a una amiga, ella está en su primer año. Una estudiante de primer año, tu hermana. No, en realidad, ella es un año mayor que yo. Cedric parpadeó confundido. Espera, entonces ella es de primer año, pero es mayor que tú. Eso no tiene sentido. Edward soltó una risita. Ella está en una situación similar a la mía, nunca antes había tenido la oportunidad de ir a la escuela. Todo es gracias al director Dumbledore por su generosidad, hizo una excepción especial para ella. En las escaleras que conducían al gran comedor, la profesora McGonagall entró con semblante serio, al frente de un grupo de nerviosos alumnos de primer año. Era la primera vez que entraban en Hogwarts, y su curiosidad era evidente mientras miraban a su alrededor con asombro, y sus murmullos de admiración llenaban el pasillo. Audrey caminaba al final de la fila, junto a una chica con cabello castaño espeso y abundante, ojos marrones brillantes y dientes delanteros ligeramente prominentes. Sin duda, se trataba de la futura ministra de magia, Hermione Granger. Los dos charlaban animadamente, pues parecían haber encontrado un tema de interés común. En cambio, Harry Potter y Ron Weasley, que caminaban delante de ellos, escuchaban con expresiones de desconcierto. La profesora McGonagall dio algunas instrucciones antes de marcharse para hacer los últimos preparativos para la ceremonia de selección, dejando a los ansiosos alumnos de primer año esperando en silencio. Harry exhaló un suspiro. Comillas, ¿cómo deciden exactamente en qué casa estamos? Ron se encogió de hombros con incertidumbre. Probablemente sea algún tipo de prueba. Fred dijo que duele mucho, pero creo que estaba bromeando. Les pregunté a mamá y papá, pero siempre se hacen los misteriosos al respecto, es muy molesto. Mantener en secreto el proceso de la selección era una antigua tradición mágica. Al fin y al cabo, todas las generaciones anteriores habían pasado por la misma experiencia, ¿por qué negarle a la siguiente su turno? Al observar a los niños charlatanes, Audrey sintió de repente un impulso travieso que afloró, una faceta de su personalidad que había reprimido durante mucho tiempo. Con una expresión completamente seria, declaró. Edward me dijo, todos los estudiantes nuevos deben afrontar una maldición asesina. Si sobreviven, se les permite matricularse. Comillas que. Ron aún se estaba recuperando del susto cuando, delante de él, una joven con dos trenzas rubias de repente flaqueó y se desplomó al suelo. Por suerte, otra chica que estaba a su lado la ayudó rápidamente a levantarse. Comillas, Hannah, ¿estás bien? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas mientras sollozaba, comillas, dijo que a cada estudiante nuevo hay que golpearlo con la maldición asesina, y solo los que sobrevivan podrán entrar en la escuela. Comillas, no quiero morir. Comillas, va. Comillas, mami. Comillas, ayuda. Quiero irme a casa. Capítulo 35, las bellas tradiciones del Club del Tarot. Para cuando la profesora McGonagall regresó, la mayoría de los alumnos de primer año ya habían roto a llorar, llamando a sus padres en un coro de lamentos. La profesora McGonagall estaba completamente desconcertada. Lo primero que pensó fue que Peeves había vuelto a hacer de las suyas. Estaba a punto de perder la paciencia cuando Audrey dio un paso al frente con vacilación.
Lo siento, profesora McGonagall. Yo, solo quería bromear con ellos para poder encajar mejor. No esperaba. Comillas, los golpeaste. No, yo solo. Audrey jamás se había sentido tan avergonzada. Si aún estuviera en Backlund y se corriera la voz, que la hija del conde Hall, la joya más preciada de Backlund, había acosado a un grupo de niños hasta hacerlos llorar desconsoladamente, no podría volver a mostrar su rostro en la alta sociedad. Después de escuchar su explicación, incluso la profesora McGonagall se quedó sin palabras. Dio una palmada enérgica y dijo: muy bien, señoras y señores, la señorita Hall solo estaba bromeando con ustedes. La verdadera ceremonia de selección es muy sencilla. Ahora, formen una sola fila y síganme. Las puertas del gran comedor se abrieron mientras ella guiaba a los alumnos de primer año por el pasillo central. Vítores y silbidos resonaron a ambos lados al pasar junto a los estudiantes mayores. Al llegar al frente, sacó un pequeño taburete de madera y colocó encima el viejo y desgastado sombrero seleccionador. El sombrero seleccionador se movió ligeramente antes de abrir la boca para cantar. Aunque su canción describía los valores de las 4 casas de Hogwarts y los criterios para la selección, no se podía negar un hecho simple. Estaba terriblemente desafinado. Tras unos minutos de esta actuación bastante penosa, la profesora McGonagall se aclaró la garganta y anunció: cuando diga tu nombre, acércate, ponte el sombrero y siéntate en el taburete para recibir tu asignación de casa. Ella echó un vistazo a la lista. Comillas, Hannah Abbott. La primera en dar un paso al frente fue la niña rubia de 2 trenzas, la que antes había estado más asustada. Tenía los ojos aún rojos y caminó con vacilación hacia el taburete, con la ansiedad reflejada en su rostro. El sombrero seleccionador apenas tardó un momento en gritar. Comillas, Uzflepuf. Comillas, Susan Bones. La ceremonia de selección se desarrolló de manera ordenada. Cada estudiante recién seleccionado fue recibido calurosamente por sus respectivos compañeros de casa al unirse a sus mesas. Finalmente. Harry Potter. Comillas, Gryffindor. Comillas, Bobo. Tenemos a Harry. Mientras Harry caminaba hacia la mesa de Gryffindor bajo la atenta mirada de todo el gran comedor, se pronunció el último nombre de la lista. Audrey Hall. La profesora McGonagall encabezó los aplausos. La señorita Hall es una estudiante transferida este año, démosle una calurosa bienvenida. Aplausos, aplausos, aplausos. Los chicos de cursos superiores enseguida estallaron en vítores, aplaudiendo con entusiasmo. Antes no habían mostrado mucho interés por los de primer año, pero ahora todos estaban ansiosos por saber quién era esa bella dama. Audrey se sentía un poco incómoda. En Backlund, los aristócratas eran mucho más reservados. Incluso al halagar a alguien, jamás serían tan directos. Pero estos chicos eran diferentes, algunos silbaban, mientras que otros gritaban en voz alta. Cedric le dio un codazo a Edward y susurró: Edward, es ella. Por la barba de Merlín, es impresionante, incluso más hermosa que Bella. Edward se quedó perplejo. Comillas, ¿has visto a Bella antes? Así que no eres tan inocente como pareces, ¿eh? Cedric agitó las manos apresuradamente. Comillas, los vi en la Copa Mundial de Quidditch. Jajaja, ¿por qué te pones tan nervioso? Audrey dio un paso al frente, cogió el sombrero seleccionador y resistió la tentación de lanzarle un encantamiento purificador antes de colocárselo en la cabeza. Comillas, oh interesante. Tras una breve pausa, el sombrero seleccionador habló en tono divertido. Quizás sea porque eres mayor. Oh, disculpa, olvidé que a las mujeres no les gusta que les recuerden su edad. Eres mucho más complejo que esos niños. Posees la bondad y la rectitud de Hufflepuff, la inteligencia y la sabiduría de Ravenclaw, la valentía y la curiosidad de Gryffindor, y el linaje, y un toque de ambición, que caracterizan a Slytherin. Déjame pensar, o tal vez, ¿tienes alguna preferencia? Audrey entrelazó sus dedos, dudando antes de susurrar. Para ser sincero, aunque he leído sobre la historia de las 4 casas, no estoy seguro de a cuál pertenezco. Señor At, lo dejo a su criterio. Oh, me gusta ese título, señor sombrero. El sombrero seleccionador se retorció, dejando escapar algunas risitas extrañas. A decir verdad, esto es bastante difícil, realmente bastante difícil. ¿Qué te parece esto? Te daré 2 opciones. Si eliges Gryffindor, te concederé un regalo en nombre de Godric. Si eliges Slytherin, te revelaré un secreto en nombre de Salazar. En cuanto a Hufflepuff y Ravenclaw, no me dejaron absolutamente nada. Por supuesto, desde mi punto de vista, Gryffindor sería la mejor opción para ti.
La decisión es tuya, ¿deseas volverte más valiente o prefieres alimentar esa pequeña chispa de ambición que llevas dentro? Audrey asintió, reflexionando un momento antes de responder, lo entiendo. Me gusta el ambiente de Gryffindor. Quiero ser más valiente y he hecho algunos amigos allí. Pero, antes de que pudiera terminar su frase, el sombrero seleccionador bramó repentinamente. Comillas Slytherin. Durante un breve instante, el gran salón quedó sumido en un silencio atónito. Entonces, la mesa de Slytherin estalló en vítores. Comillas ahora tenemos a la junior más hermosa. Comillas Bobo. Salvador del mundo mágico. ¿A quién le importa? En la mesa de Gryffindor, Hermione y sus amigas parecían visiblemente decepcionadas. Audrey abrió la boca, pero finalmente se tragó las palabras que estaba a punto de decir. Pero quiero hacerme más fuerte lo más rápido posible, para prepararme para el apocalipsis inminente. En ese momento, el sombrero seleccionador le habló con una voz que solo ella podía oír, susurrando un mensaje oscuro y críptico antes de añadir. Con el tiempo, comprenderás qué hacer. Edward quedó realmente sorprendido por la selección de Audrey. Había considerado la posibilidad de que fuera a Gryffindor, Ravenclaw o incluso Hufflepuff, pero a Slytherin, eso jamás se le había pasado por la cabeza. Cuando la selección de Audrey se prolongó tanto, con preguntas sobre su opinión e incluso ofertas especiales, Edward no pudo evitar recordar su propia experiencia. Aunque ambos eran transmigradores, su selección había durado menos de 3 segundos desde que se puso el sombrero hasta que se lo quitó. Comillas qué raro que hayas logrado mantenerte amable. Hufflepuff. Era oficial, él no era el protagonista. En ese momento, Dumbledore se puso de pie, extendiendo los brazos con una sonrisa radiante. Comillas bienvenido. Bienvenidos a Hogwarts para otro año escolar. Antes de que comencemos el banquete, tengo unas palabras que decir, y son, tonto, grasa, raro, ajuste. Gracias a todos. En cuanto se sentó, los platos, antes vacíos, se llenaron con una variedad de deliciosos manjares. Tras haber pasado hambre casi todo el día, los estudiantes se lanzaron con entusiasmo a la comida, disfrutando del festín entre risas y charlas. Cedric agarró una baqueta, le dio un mordisco y preguntó, Edward, ¿qué tal tu verano? Fui con mi padre a Francia para la Copa Mundial de Quidditch. Fue increíble. Edward hizo una breve pausa mientras pelaba una naranja, y luego soltó una risita. Mi verano también fue emocionante, casi demasiado emocionante. Tienes que unirte al equipo de Quidditch de Hufflepuff este año. Sé que siempre has sido un gran volador. Edward agitó la mano rápidamente. Me encantaría, pero, a partir de este semestre, probablemente no iré mucho a la escuela. Tengo asuntos muy importantes que atender. Cedric suspiró decepcionado. Uf, ya lo sabía. No te comportas para nada como una chica de 16 años. Jajaja. Edward se rió. Bueno, los Hufflepuff somos así. No, tú eres la excepción. Cedric se acarició la barbilla pensativo. Puede que tengas razón. Mientras tanto, tras entrar en la sección de Slytherin, Audrey notó que ninguno de los estudiantes de sangre pura la reconocía. Sin embargo, su noble porte era mucho más refinado que el de las llamadas 28 familias sagradas. Algunos estudiantes comenzaron a especular, ¿acaso provenía de una familia extranjera de sangre pura? Pero debido a su apariencia, otros incluso susurraban que podría ser de las 4 familias fundadoras, descendiente del mismísimo Slytherin. Como resultado, se creó un extraño vacío alrededor de Audrey, nadie se atrevía a acercarse a ella. Ella captó sus reacciones sin decir nada, continuando su comida con modales impecables. En cambio, observó y analizó en silencio a los Slytherin que la rodeaban. Comillas Malfoy se sentó a su lado, con su habitual expresión arrogante. Todos dicen que vienes de una antigua familia de sangre pura, es cierto. Audrey dejó el cuchillo y el tenedor, se secó los labios con una servilleta y luego sonrió. Comillas, ¿qué te parece? Un destello de inquietud cruzó los ojos de Malfoy, pero continuó, si ese es el caso, entonces definitivamente no deberías relacionarte con los Weasley, sobre todo porque te acabo de ver hablando con un asqueroso mub. Comillas MMMPH. La boca de Malfoy desapareció repentinamente. Sus ojos se abrieron de horror mientras se agarraba el rostro ahora liso, buscando frenéticamente sus labios perdidos. Tropezó y cayó de espaldas al suelo. Audrey, sosteniendo su varita de hueso de dragón, dijo en voz baja, leí ese término en un libro una vez. Es una palabra bastante horrible, mejor no decirla. Agitó su varita, disipando el hechizo. Malfoy se puso de pie de un salto,
señalándola con indignación. Comillas yo haré que mi padre consiga que te expulsen. Por un instante, los Slytherin que los rodeaban quedaron atónitos. De repente, estalló una oleada de vítores y silbidos. Los labios de Audrey se curvaron ligeramente. Desde fuera, era fácil ver a través de esos estudiantes. Slytherin siempre había sido así. Cuanto más agresivo y poderoso eras, más respeto inspirabas. Así fue como Voldemort reunió rápidamente a su primer grupo de seguidores. Clang, clang, clang. Dumbledore golpeó su cáliz dorado con una cuchara, y su voz resonó en el gran comedor. Tranquilos, todos. Un hombre de aspecto enfermizo, vestido con una túnica de mago andrajosa, se acercó a la mesa del personal. Dumbledore sonrió al presentarlo. Este es vuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, R.J. Lupin. Démosle una calurosa bienvenida. Los aplausos resonaron en la sala, aunque Snape, que parecía un murciélago enorme y ceñudo, fulminó con la mirada a Lupin como si quisiera devorarlo entero. La historia se ha desviado por completo, pensó Edward. La muerte de Quirrell hizo que Lupin entrara en escena 2 años antes de lo previsto en la línea temporal original. Por supuesto, eso se debió en parte a que la poción de acónito se inventó unos años antes de lo previsto. La mirada de Edward recorrió la mesa del personal. Si Quirrell está muerto, ¿dónde está Voldemort ahora? Dumbledore continuó con las advertencias habituales, nada de adentrarse en el bosque prohibido, nada de deambular por el lado derecho del pasillo del 4.º piso, antes de dirigir a los alumnos en una extraña canción escolar para concluir el banquete. Después, Audrey se despidió brevemente de Edward antes de seguir al prefecto de Slytherin hacia los dormitorios. Espero que se acostumbre a vivir en el fondo del lago. Edward le dio una palmada en el hombro a Cedric. Vuelve tú primero. Necesito hablar con el profesor Dumbledore. Muy bien. Cuando vuelvas, tengo un regalo para ti, lo compré en el mercado del Mundial. Comillas gracias. Edward se abrió paso entre la multitud que se dispersaba, dirigiéndose hacia la mesa del personal. Snape estaba de pie frente a Dumbledore, con expresión furiosa mientras discutía sobre algo, mientras que Lupin parecía incómodo, atrapado entre quedarse y huir. Dumbledore se percató de que Edward se acercaba y aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Comillas a, Edward, ¿necesitas algo? La mirada de Edward era penetrante mientras decía. Director, quiero presentar un informe. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.